Soy la que ella llamó un lastre para su marca. No sabía que guardé cada mensaje de voz que me dejó. Mi nombre es Sienna Matthews, y durante gran parte de mi vida, creí lo que mi madre me decía. Que yo era el problema. Que mi ansiedad, mis preguntas, mi necesidad de crianza real en lugar de amor performativo. Todo eso me hacía demasiado difícil para nuestra familia. Mi madre, doctora Vanessa Matthews, no es cualquier terapeuta. Ella es la doctora Vanessa Matthews, psicóloga clínica certificada, sensación de TikTok con 740,000 seguidores, autora de Criando Niños Resilients, una guía de terapeutas para la crianza perfecta. Ha sido destacada en Toronto Live, CBC Radio, y hasta tuvo una charla TEDx sobre crianza consciente que se viralizó hace 3 años. Y yo era la hija que nunca mencionó, el secreto que mantuvo bajo llave mientras construía un imperio diciéndoles a otros padres cómo criar niños emocionalmente saludables. Ahora, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es ahí? Estoy aquí en Vancouver y acaba de pasar la medianoche. No puedo dormir. No he podido dormir bien desde que hice lo que hice hace 3 semanas. Pero déjame empezar desde el principio. Tenía 8 años la primera vez que mi madre me diagnosticó. No oficialmente, por supuesto. Era demasiado lista para eso. Pero recuerdo estar sentada en nuestra mesa de cocina en nuestra casa de Oakville, la misma cocina que después aparecería en docenas de sus publicaciones de Instagram sobre comidas familiares conscientes y viéndola escribir notas en un diario de cuero. Trastorno desafiante oposicionista, dijo, sin levantar la vista. Eso es lo que tienes, Sienna. Explica por qué eres tan resistente a la estructura, por qué discutes todo lo que digo. No sabía qué significaban esas palabras. Tenía 8. Solo pregunté por qué no podía ir a la fiesta de cumpleaños de Serachin como los otros niños de mi clase. ¿Podemos hablar con otro médico? Pregunté. Incluso entonces, algo se sentía mal sobre tu propia madre etiquetándote. Levantó la vista entonces, y nunca olvidaré su sonrisa. Fría, clínica. Sienna, yo soy doctora. Tengo un doctorado en psicología clínica. Creo que conozco la condición de mi propia hija. Ese fue el primer diagnóstico. Habría muchos más. A los 10 años, había añadido trastorno de ansiedad generalizada a mi expediente, el expediente privado que llevaba sobre mí, separado de cualquier registro médico oficial. A los 12, sugería que tenía problemas de apego y posibles tendencias borderline. A los 14, había convencido a mi padre de que necesitaba terapia intensiva. No con ella, obviamente. Eso sería poco ético. Entonces, me envió con su colega, Dr. Richard Thornton, quien convenientemente compartía todas sus notas con ella después de cada sesión. Es solo para coordinar tu cuidado, explicó cuando me enteré. Ambos queremos lo mejor para ti, lo que era mejor para mí, aparentemente era estar medicada, Sertine primero, luego añadieron Ativan para la ansiedad, luego Wellbutrin cuando la Sertine no fue suficiente. A los 16, estaba tomando 3 medicamentos diferentes, viendo al Dr. Thornton 2 veces por semana y perdiendo tanto tiempo de escuela por citas de salud mental que tuve que repetir el grado 11. Mientras tanto, la estrella de mi madre seguía ascendiendo. Comenzó su TikTok en 2020 durante la pandemia. Su primer video en volverse viral fue sobre ayudar a adolescentes ansiosos a sobrellevar el aislamiento. Obtuvo 2,3 millones de vistas. Los comentarios estaban llenos de padres agradeciéndole, diciéndole que estaba salvando sus relaciones con sus hijos. Vi ese video desde mi habitación donde había estado aislada durante 3 meses, no por protocolos de COVID, sino porque mi madre dijo que mis episodios eran desencadenantes para mi hermana menor, Chloe. Chloe, perfecta neurotípica fotogénica Chloe. Tenía 2 entonces, y era todo lo que yo no era. Aparecía en el contenido de mamá regularmente. Mi hija y yo practicando atención plena juntas, enseñando a mi hija regulación emocional mediante arte, tiempo de conexión madre-hija. Yo no estaba en ninguno de esos videos. Cuando seguidores preguntaban si tenía otras hijas, tenía una respuesta preparada. Elijo mantener algunos aspectos de mi vida familiar privados para proteger el bienestar de todos. Protección, así lo llamaba ella. Yo lo llamaba borrador. La primera vez que realmente entendí lo que estaba pasando, tenía 17.
Era julio de 2021 y acababa de obtener mi licencia de conducir 3 meses más tarde que mis amigos porque mi madre dijo que mi estado mental significaba que no era lo suficientemente responsable para conducir. Estaba emocionada de finalmente tener algo de independencia. Pregunté si podía manejar a la biblioteca para recoger algunos libros para un curso de verano que estaba tomando. Absolutamente no. Dijo que estábamos en su oficina en casa, la que tenía el aro de luz y el estante perfecto de fondo que usaba para sus videos. Tus medicamentos afectan tu tiempo de reacción. Sería irresponsable de mi parte permitirlo. Pero el doctor Thornton dijo que estaba mejorando. Él dijo, sí, esa voz, la voz de terapeuta, calmada, controlada, con un matiz que significaba que la conversación había terminado. Esto es por tu propia seguridad. Salí de su oficina y fui a mi cuarto. Pero no lloré esta vez. En cambio, abrí mi laptop y comencé a investigar el trastorno desafiante oposicionista. Leí los criterios diagnósticos reales, no solo lo que mi madre me había dicho. Niños con TDO muestran un patrón de comportamiento enojado y vengativo. Pierden los estribos frecuentemente. Molestan deliberadamente a la gente. Culpan a otros por sus errores. Yo no hacía ninguna de esas cosas. Era callada, obediente. Apenas hablaba en las cenas familiares porque cualquier cosa que dijera podría ser evidencia de mi condición. Seguí leyendo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad. Busqué los criterios del DSM-5 para todo con lo que me había etiquetado. Nada encajaba. O más bien, los únicos síntomas que tenía eran los que naturalmente se desarrollarían al ser constantemente dicha que estás mentalmente enferma. Fue entonces cuando comencé a llevar mis propios registros, cada diagnóstico que mencionaba, cada cambio de medicamento, cada vez que le decía a alguien que estaba teniendo un episodio cuando solo estaba expresando emociones adolescentes normales. Lo escribí todo en un documento protegido con contraseña en mi laptop. También comencé a grabar nuestras conversaciones. Ontario es una provincia de consentimiento de una parte para grabar, lo que significaba que no necesitaba su permiso. Solo necesitaba ser parte de la conversación. La primera grabación que hice fue en agosto de 2021. Ella estaba en el teléfono con alguien. Después supe que era un productor de CTV que quería entrevistarla para un segmento de salud mental. Estaba sentada en el pasillo fuera de su oficina, teléfono en mi regazo, aplicación de notas de voz corriendo. Sí, tengo 2 hijas, estaba diciendo. Chloe tiene 13. Es maravillosa, muy emocionalmente inteligente. Y sí, tengo una hija mayor, pero lucha significativamente con problemas de salud mental. Trastorno de personalidad de inicio temprano, ansiedad resistente al tratamiento. Ha sido desafiante. Eso es en realidad parte de por qué soy tan apasionada por este trabajo. He visto de primera mano cómo la enfermedad mental puede devastar la vida de una persona joven. Resistente al tratamiento. Estaba diciendo a la gente que yo era resistente al tratamiento. Era resistente, está bien, pero no al tratamiento. A ella, guardé esa grabación. Y durante los siguientes 2 años, hice 47 más. Ella diciéndole a mi tía que yo era demasiado inestable para asistir a la Navidad familiar. Ella diciéndole a mi consejero escolar que tenía tendencias delirantes cuando me quejé de ser excluida de viajes escolares. Ella diciéndole al doctor Thornton en un mensaje de voz que le dejó que accidentalmente me envió a mi teléfono en lugar del suyo que estaba preocupada por el agarre de Siena sobre la realidad y quería discutir intervenciones más intensivas. Intervenciones intensivas. Busqué eso también. En el contexto que estaba usando, significaba hospitalización psiquiátrica. Mi madre estaba construyendo un caso para institucionalizarme. Tenía 18 cuando descubrí por qué. Era marzo de 2023. Acababa de ser aceptada en la Universidad de Columbia Británica para su programa de enfermería. Iba a mudarme al otro lado del país, empezar de nuevo, construir una vida lejos de la doctora Vanessa Matthews y su perfecta narrativa familiar. Se lo dije en la cena. Papá estaba ahí. También Chloe, quien tenía 15 para entonces y era tan perfecta como siempre. VC. El tenedor de mi madre se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Siena, eso no es realista. Apenas puedes manejar tu salud mental aquí con un sistema de apoyo completo, mudarte al otro lado del país, el estrés de la universidad. Quiero intentar, dije en voz baja.
¿Quieres intentar? Dejó su tenedor. ¿Entiendes que pasó la última vez que intentaste hacer algo independientemente? Tuviste un colapso completo. No podía salir de la cama durante 3 semanas. Ese colapso ocurrió después de que ella aumentó mi dosis de Ativan sin decirme, causando lo que después supe que era en realidad efectos secundarios del medicamento, no una crisis de salud mental. Todavía me voy, dije. El silencio que siguió fue peor que gritar. Bueno, discutiremos esto después, finalmente dijo en privado. Esa discusión privada nunca ocurrió. En cambio, 2 días después, recibí una llamada de la oficina de admisiones de VC. Se habían planteado preocupaciones sobre mi capacidad de manejar trabajo a nivel universitario dado mi historial psiquiátrico. Querían documentación de mis proveedores de atención médica sobre mi estabilidad y cumplimiento del tratamiento. Supe inmediatamente qué había pasado. Mi madre los había contactado. Había usado sus credenciales, su reputación profesional para sabotearme. Llamé a VC de vuelta y pregunté quién los había contactado. No podían decirme debido a políticas de privacidad, pero el oficial de admisiones dejó escapar que era un psicólogo licenciado expresando preocupaciones legítimas como tu padre y profesional de salud mental. Eso fue en abril de 2023. Tenía 18 años, legalmente adulta, y mi madre seguía controlando mi vida, usando sus credenciales profesionales como arma. Diferí mi admisión, le dije a VC que necesitaba un año sabático, y luego comencé a planear. Primero, conseguí una nueva doctora de familia. Doctora Patricia Wong, una médica general en Mississauga que no conocía a mi madre. Le conté todo, los diagnósticos, los medicamentos, los años de que me dijeran que estaba mentalmente enferma. Hizo una evaluación completa, me retiró todos mis medicamentos gradualmente bajo supervisión, me monitoreó durante 3 meses. Sienna, ella dijo en mi seguimiento en julio de 2023, no tienes TDO. No tienes trastorno límite de personalidad. Tienes algo de ansiedad leve, lo cual es completamente normal y no requiere medicación. Lo que has estado experimentando se llama abuso médico. Tu madre ha estado usando su posición para patologizar comportamiento y desarrollo normales. Grabé esa cita también. Luego, presenté una solicitud con la oficina del Dr. Thornton por todos mis registros de terapia. Tomó 6 semanas y una queja formal al Colegio de Psicólogos de Ontario para conseguirlos, pero los conseguí. 48 sesiones, 48 conjuntos de notas. El Dr. Thornton había escrito casi palabra por palabra lo que mi madre le había dicho que escribiera. Apenas había juicio clínico independiente. Básicamente estaba transcribiendo su narrativa. Guardé esos registros. Luego en septiembre de 2023, hice algo que mi madre nunca esperó. Conseguí un trabajo real, en un hogar de cuidados en Burlington. Necesitaban gente para ayudar con cuidado básico de pacientes. Y no preguntaron sobre mi historial psiquiátrico. Solo preguntaron si podía llegar a tiempo y tratar a personas ancianas con respeto. Podía hacer ambas cosas. Resultó que era buena en eso. Trabajé ahí durante 6 meses, ahorrando cada cheque de pago. No les dije a mis padres. Les dije que estaba haciendo terapia intensiva ambulatoria, lo cual estaban felices de creer porque encajaba en su narrativa. Para marzo de 2024, tenía suficiente dinero ahorrado. Empaqué 2 maletas, dejé una nota en mi cama, y tomé un vuelo a Vancouver. La nota decía, no estoy enferma. Nunca lo estuve. No me busquen. Me mudé a un suite de sótano en el este de Vancouver con 2 compañeros de cuarto que encontré en Facebook Marketplace. Conseguí un trabajo en una instalación de cuidados en Burnaby. Comencé a tomar cursos en línea mediante Douglas College para terminar mis prerequisitos para la escuela de enfermería. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Mi madre intentó llamar 73 veces en la primera semana. No contesté. Intentó aparecer en la dirección que había usado para mi licencia de conducir, pero esa era la casa de la madre de mi papá en Toronto. La abuela era el único miembro de la familia que sabía dónde estaba realmente yo, y ella no lo estaba diciendo. Después de 3 semanas, las llamadas se detuvieron. Pensé que tal vez lo había aceptado, que me dejaría ir. Estaba equivocada. En mayo de 2024, mi madre publicó su segundo libro, Cuando el amor no es suficiente, el viaje de una terapeuta a través de la enfermedad mental de su hija.
Me enteré de ello cuando una de mis compañeras de cuarto lo vio en Chapters y me envió una foto. Oye, esto es sobre ti. El apellido de la autora es Matthews. Ordené el libro en línea, lo leí de una sentada, lloré durante la mayor parte. Había escrito una memoria completa sobre criar a una hija con enfermedad mental severa, sobre el desamor de ver a tu hijo perderse en condiciones psiquiátricas, sobre tomar la decisión imposible de dar un paso atrás y practicar desapego amoroso cuando tu hijo rechaza tratamiento. Había cambiado mi nombre a Emma, pero todo lo demás era identificable. La cronología coincidía, los diagnósticos coincidían. Había suficientes detalles específicos que cualquiera que conociera a nuestra familia sabría exactamente de quién estaba escribiendo. Las reseñas fueron brillantes, desgarradoras y honestas. Una lectura obligada para cualquier padre lidiando con enfermedad mental en la familia. La vulnerabilidad y experiencia clínica de la doctora Matthews hacen esto tanto conmovedor como educativo. Estuvo en Good Morning Canada, The National, de CBC Radio. Cada entrevistador elogió su valentía por compartir su historia, por ser tan honesta sobre los desafíos de criar a un hijo mentalmente enfermo. Nadie preguntó si yo había consentido en ser el sujeto de su libro. Fue entonces cuando dejé de sentirme triste y comencé a sentirme enojada. Pasé 2 meses reuniendo todo, cada grabación, cada registro médico, cada correo electrónico donde había discutido mis problemas psiquiátricos con gente sin mi consentimiento. Cada mensaje de voz donde había patologizado comportamiento adolescente normal. También presenté solicitudes formales con cada organización que alguna vez había destacado a mi madre. Quería saber, había divulgado que estaba escribiendo observaciones clínicas sobre su propia hija. Había seguido pautas éticas sobre usar miembros de la familia como estudios de caso. La respuesta universalmente fue no. En julio de 2024, el Colegio de Psicólogos de Ontario me contactó. Habían recibido mi queja sobre el Dr. Thornton y estaban investigando. Querían saber si tenía cualquier otra información sobre posibles violaciones éticas en mi tratamiento. Les envié todo. Las grabaciones de mi madre asesorando al Dr. Thornton, los registros de medicamentos mostrando cómo había manipulado mis recetas mediante él, la cronología mostrando cómo había usado su influencia profesional para interferir con mi admisión universitaria. También les envié su libro con una carta detallada explicando que nunca había consentido en ser un estudio de caso, que las enfermedades mentales que describía eran diagnósticos que había fabricado, y que tenía evidencia médica de un médico independiente probando que había sido diagnosticada erróneamente. Luego esperé. En agosto de 2024, algo inesperado pasó. Una periodista del Globe and Mail me contactó. Su nombre era Rachel Kim y estaba trabajando en un artículo sobre ética en influencia de salud mental. He estado siguiendo el trabajo de tu madre, dijo cuando nos conocimos en una cafetería en Kitsilano. Algo sobre ello siempre se sintió mal. La forma en que habla sobre su hija sin nombre, el lenguaje diagnóstico que usa tan casualmente. Comencé a investigar y encontré tu queja al colegio. Como encontraste, tengo fuentes. Eso no es importante. Lo que es importante es, ¿estás dispuesta a ir en el registro? Pensé en ello durante 3 días. Hacerlo público significaba que mi familia sabría dónde estaba. Significaba que los seguidores de mi madre, cientos de miles de ellos, sabrían quién era yo. Significaba que no podría esconderme más. Pero esconderme significaba que ella podría seguir haciéndome esto a mí, a otros, a cada persona que confiara en su opinión profesional. Sí, le dije a Rachel. Iré en el registro. El artículo se publicó el 15 de septiembre de 2024. Primera página de la sección Enfoque, el lado oscuro de la influencia terapéutica. Cuando expertos de salud mental explotan a sus propias familias, Rachel había hecho su tarea. Había entrevistado a la doctora Wong, quien confirmó que mis diagnósticos fueron fabricados. Había obtenido declaraciones de expertos en ética sobre las violaciones en el libro de mi madre. Incluso había encontrado a 3 de los otros clientes de mi madre quienes dijeron que ella había compartido detalles sobre mí durante sus sesiones de terapia como momentos de enseñanza. El artículo incluía extractos de mis grabaciones. Mi madre en su propia voz admitiendo que me había diagnosticado para establecer límites y mantener estructura doméstica. Mi madre diciéndole al Dr. Thornton que escribir en sus notas. Mi madre discutiendo mi caso en una conferencia profesional usando suficientes detalles identificativos que asistentes después le dijeron a Rachel que sabían exactamente de quién estaba hablando. En 6 horas, la historia estaba por todas partes. Twitter, Reddit,
Usuarios de TikTok estaban haciendo stitch de los viejos videos de mi madre, señalando todas las veces que había referenciado vagamente a su otra hija y armó lenguaje de salud mental. El Colegio de Psicólogos anunció una investigación formal al día siguiente. Su editorial retiró su libro de tiendas el 17 de septiembre. Para el 20 de septiembre, había perdido 200.000 seguidores. Para el 25 de septiembre, su cuenta de TikTok fue suspendida por violar directrices comunitarias sobre desinformación médica. El 1 de octubre de 2024, el Colegio de Psicólogos de Ontario suspendió su licencia pendiente del resultado de su investigación. La declaración pública citó violaciones éticas serias, incluyendo explotación de un miembro de la familia, fabricación de diagnósticos, y mal uso de credenciales profesionales. La licencia del Dr. Thornton también fue suspendida. Está bajo investigación por permitir que una psicóloga no tratante dirigiera cuidado de pacientes. Mi madre me llamó una vez después de que se publicó el artículo. Contesté, ¿cómo pudiste hacerme esto? Dijo, no lo siento. No estaba equivocada. Solo como pudiste. Escribiste un libro sobre mí. Dije, construiste tu carrera entera en la mentira de que yo estaba mentalmente enferma. Intentaste hospitalizarme para mantener control. Como pudiste tú. Estaba intentando ayudarte, Sienna. Todo lo que hice fue porque te amo. Esa palabra amor. La había usado como arma toda mi vida. Mamá, dije, y esta fue la última vez que la llamé así, no creo que sepas qué significa amor. El amor no diagnostica. El amor no medica sentimientos. El amor no convierte a su hijo en un estudio de caso para ganancia profesional. Estuvo callada por un largo momento. Entonces has destruido mi carrera, todo lo que construí. No, dije, tú lo destruiste. Solo mostré a la gente lo que habías estado ocultando. Colgué. Bloqueé su número. Bloqueé el número de papá también. Me había dejado un mensaje de voz llamándome vengativa e ingrata. Chloe se comunicó 2 semanas después. Un simple texto. Siempre me pregunté por qué había espacios en nuestras fotos familiares. Lamento no haber hecho más preguntas. Estamos trabajando en nuestra relación. Es complicado. Ella creció creyendo que yo estaba enferma, que mi ausencia era necesaria. Está en terapia ahora. Terapia real con alguien que no es nuestra madre. Procesando lo que significa darse cuenta de que tu infancia fue construida sobre una mentira. Hoy, tengo 20 años. Todavía estoy en Vancouver. Empiezo la escuela de enfermería en VC en enero de 2025. Me aceptaron una vez. Envié mis nuevos registros médicos y una carta de la doctora Wong. Trabajo medio tiempo en el hogar de cuidados todavía. Soy buena en mi trabajo. Mi supervisora me dijo la semana pasada que tengo empatía excepcional e intuición clínica. No tomo ningún medicamento psiquiátrico. Veo a una consejera cada 2 semanas solo para procesar todo, pero nunca me ha diagnosticado con nada. Dice que soy una mujer joven recuperándose de abuso psicológico prolongado, lo cual no es un trastorno. Es una respuesta racional a una situación irracional. La audiencia de mi madre con el colegio es en febrero de 2025. Estaré ahí dando testimonio. Rachel está escribiendo un artículo de seguimiento. Hay charlas de un documental de Netflix, pero aún no he decidido si quiero participar en eso todavía. Algunos de los seguidores de mi madre se han comunicado para disculparse. Dicen que no tenían idea de que confiaron en ella porque era una profesional. Algunos de ellos me han enviado sus propias historias sobre terapeutas que abusaron de su poder, padres que armaron lenguaje de salud mental, familias que borraron niños difíciles llamándolos desordenados. Leo cada mensaje. No puedo responder a todos ellos, pero los leo. Aquí está lo que quiero que la gente viendo esto entienda. El lenguaje de salud mental se ha vuelto tan mainstream que hemos olvidado qué tan poderoso es. Cuando alguien con credenciales te dice que estás mentalmente enfermo, especialmente cuando ese alguien es tu padre, es increíblemente difícil cuestionar. Quieres creer que están ayudando. Quieres creer que saben mejor. Pero credenciales no equivalen a ética. Un doctorado no hace a alguien un buen padre. Y ser terapeuta no te da el derecho de diagnosticar a tu propio hijo para hacerlo más fácil de controlar. Si eres alguien a quien le han dicho que eres demasiado difícil,
Demasiado mentalmente enfermo para merecer respeto básico y autonomía, especialmente por alguien que se supone debe cuidar de ti. Por favor, sepas esto. Tienes permitido cuestionar esa narrativa. Tienes permitido obtener una segunda opinión. Tienes permitido negarte a hacer el estudio de caso de alguien más. Y si eres padre, por favor recuerda que tus hijos no son contenido. No son momentos de enseñanza. No son evidencia de tu experiencia o fracasos de crianza. Son seres humanos que merecen privacidad, dignidad, y la oportunidad de definirse a sí mismos. No destruí la carrera de mi madre por venganza. Lo hice porque ella habría seguido adelante. Habría escrito más libros, dado más charlas, influenciado a más padres a patologizar a sus hijos en lugar de escucharlos. Lo hice porque la verdad importa más que su marca. Sé quién soy ahora, no los diagnósticos, no las etiquetas, no la hija difícil o el lastre o el estudio de caso. Soy Sienna. Soy estudiante de enfermería. Soy alguien que sobrevivió siendo convertida en el proyecto profesional de su madre y salió del otro lado, y he terminado de ser borrada. Ahora, si encontraste esta historia valiosa, si resonó contigo, o si conoces a alguien que necesite escucharla, por favor compártela. No por mí, por todos los demás ahí afuera que han sido patologizados, medicalizados y silenciados por las personas que se suponía debían protegerlos. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre recuperar el poder de personas que abusaron del suyo. Y recuerda, no eres demasiado. Nunca fuiste demasiado. Solo eras demasiado real para alguien que necesitaba que fueras más pequeña. Gracias por escuchar.